ahora irá dentro. Voy a presentar la charla. Vayan pasando, por favor. Esta charla me hace a mí ilusión por dos cosas. Una porque la hace mi amigo Tarik, y la otra es porque esta charla le encantaría a Ramón, porque bueno, ya sabemos todos que era súper ecologista, y estoy convencida que le encantaría escuchar lo que va a hablar Tarik hoy. Y Tarik es compañero mío de Alta Cataluña, y nosotros ahora estamos preparando un curso sobre este tema también, sobre ecologismo, capitalismo verde y colapso. Y bueno, pues le dije que si quería venir a hacer un resumillo muy resumido de un curso de 3 días. Es una tarea no sencilla, pero bueno, creo que el Tarik lo hará bastante mal. Y nada, ya os dejo con él. Y sobre todo gracias a ti por apretarme. Como he dicho Ceci, yo no soy experto, estamos preparando unas jornadas sobre eso donde vendrán expertos a hablar de tema por tema. Yo lo que haré es una explicación así un poco general. Yo he cambiado un poco el título del que viene en el cartel, que es el último recurso de un sistema fallido. Y es que el capitalismo mal llamado así ahora mismo se basa en unas normas que ni tan siquiera el mismo sistema cumple, como es competencia perfecta, muchos oferentes y muchos demandantes, información perfecta, intervencionismo del Estado. El capitalismo original era eso, todo eso no cumple ninguna de las premisas. Se trata de un sistema básicamente extractivista, recursos naturales y energía, lo cual transformamos en economía. Personalmente pienso que la economía está mal interpretada. Bueno, en las escuelas se estudia básicamente la economía capitalista extractivista, pero se aprendería mucho más en un libro de antropología. Hay muchos modos de economía, y economía en realidad es la mejor gestión de unos recursos finitos, lo cual sería la mejor gestión de los recursos que tenemos a mano. No intentar siempre sacar el máximo beneficio posible. La mercantilización de la ecología, bueno, como sabéis, el sistema siempre coge. Hace poco estuvo una compañera hablando de feminismo. Es un movimiento con un largo recorrido, pero como ahora ha tenido un boom, todos los partidos políticos lo han cogido como parte de su programa, tergiversándolo y utilizándolo para sus beneficios, para sus fines. Lo mismo ha pasado históricamente con el ecologismo, y más ahora con el Fridays for Future y con el Fridays for Future y con los problemas climáticos que ya hemos aceptado. Pocos negacionistas quedan. ¿Por qué he puesto la era de la estupidez? Porque el planeta Tierra ya ha vivido 5 grandes extinciones. Estamos dentro de la 6ª. Es una cosa que ya sabemos, antes no se sabía. Y porque antes que la nuestra, muchas otras civilizaciones ya colapsaron. Desde los mayas en Latinoamérica, la isla de Pascua quedó totalmente, no quedó nada. Civilizaciones de Mesopotamia, literalmente les pasó lo mismo que nos pasa ahora, pero ahora es a nivel global. No tenían acceso colapsaron, no tuvieron acceso a más recursos para seguir creciendo. Llegaron a su cúspide y cayeron en decadencia. ¿Qué es lo que nos pasa? Ya pocos negacionistas quedan, es un tema ya demostrado empíricamente y que todo el mundo compra. De hecho, ya hace mucho tiempo que hay encuestas cualitativas que demuestran que es una de las grandes preocupaciones de la población. Lo que pasa es que cuando se pasa a cualitativo, cuando se pregunta a la gente cuáles son las causas o qué hacer para cambiarlo, las respuestas no van en concordancia. La gente es consciente de que hay un problema, pero no sabe las soluciones, qué lo provoca, sus actuaciones no van en consonancia con arreglar el problema, con lo cual es fácil que las instituciones, los poderes, pues, se apoderen de este discurso para sacar un rendimiento, ¿vale? ¿Problemas del cambio climático? Bueno, pues
temperatura. Esto es sacado de Oxfam. Podrían ser otras. Oxfam ha puesto estos puntos, podrían ser otros y más ampliados. Esto para mí es bastante conservador, pero bueno, temperaturas más cálidas. Hace 2-3 años las estimaciones eran de evitar los 2 grados a final de este siglo. Ni de coña lo vamos a conseguir, parece. Más de 2 grados se decía que era catastrófico en su momento y ahora parece ser que ya es imposible. Cataluña, por ejemplo, está bastante por encima, ya estamos en el 1,5 grados por encima de la época preindustrial. Evitar los 2 es casi imposible. Tener en cuenta que los gases de efecto invernadero, los que emitimos ahora, aparte de que cada vez emitimos más, no hemos parado de ningún modo, tendríamos que parar el efecto, sus efectos duran cientos de años, si no miles, con lo cual lo que estamos emitiendo ahora va a seguir manteniendo sus efectos en el futuro. Las previsiones de ahora es que si seguimos así, podemos llegar a los 7 grados. Bueno, todas las formas de vida complejas, como somos nosotros los animales grandes, dijéramos, van a desaparecer, porque no es soportable. Nosotros somos ecodependientes, dependemos de nuestro entorno para sobrevivir, para comer, etc. Y evidentemente 7 grados más son insostenibles. Bueno, a eso que proponen a las temperaturas, por ejemplo, las instituciones, pues los tecnooptimistas están intentando capturar CO2, están creando nubes, por ejemplo, nubes, esto ya se ha hecho, nubes artificiales para reflejar la luz del sol. Pero ¿qué pasa? Que luego las plantas no pueden hacer la fotosíntesis y se rompen los ciclos naturales. Todas las soluciones tecno-optimistas, de las cuales hablaremos luego también en cuanto a energías, etcétera, realmente no son un hecho, no son una solución ahora mismo, quizás en un futuro, pero con los tiempos que manejamos no lo son. Bueno, habrá tormentas más intensas, propagación de enfermedades, como van a subir las temperaturas, va a haber desecación, sobre todo dentro de los trópicos, va a haber mucha desertificación y proliferarán las enfermedades tropicales con los mosquitos que las propagarán, las relacionadas. Se calcula que hay cientos de miles de muertes ya hoy en día relacionadas indirectamente con la polución, con el aire que respiramos. Olas de calor más fuerte, el derretimiento de los glaciares, esto es muy importante, primero porque son el termostato del planeta, luego porque harán subir el nivel del mar y no solo es que anide las costas, sino que además va a salinizar el agua dulce que tenemos de los acuíferos, con lo cual no tendremos acceso a recursos hídricos. Y también porque se rompen las corrientes marinas. Las corrientes marinas, aparte de que también regulan el clima, es por donde circula el plancton y el krill. Es la base de toda vida marina. Si se rompen estas corrientes, ¿para qué vamos a proteger los bancos de peces? No va a haber cadena trófica. Es muy grave de lo que estamos hablando. Solo el deshielo de los polos, por ejemplo. Huracanes más peligrosos, cambio en los ecosistemas. Esto lo veremos luego también con alimentación, pero bueno, los cambios en un ecosistema, si afectamos uno, por ejemplo, hay países supuestamente bastante ecologistas en el norte global, que lo que hacen es chupar de países del sur global, sacan sus recursos. Al destruir los distintos ecosistemas afectamos a la biosfera entera. Desaparición de especies animales, lo mismo. Se calcula que no hemos descubierto aún un 20% de las especies que viven en nuestro planeta y un 20% ya ha desaparecido. Con lo cual, aumentos del nivel del mar, alimentos más caros. Bueno, esta es la lista que hizo Oxfam, podría ser otra. Solo haceros ver que las consecuencias son dramáticas. No hay tiempo para corregir eso, según el IPCC, que es el grupo de expertos internacionales oficiales que usa sus estudios la ONU, nada sospechosa de ser ecologista radical ni nada, da hasta 2030 para parar esto. No estamos haciendo absolutamente nada.
Esto no solo provoca los problemas de enfermedades o desertización, sino que provoca un colapso socioeconómico. Nuestra economía se basa en la extracción de materias primas y con el uso de energía pues producimos alimentos o los productos de consumo. Todo eso se agota, con lo cual habrá una disminución de la disponibilidad energética, agotamiento de los recursos naturales, ahora hablaremos de la huella ecológica, pero los estamos agotando a un ritmo casi de dos veces lo que es capaz del planeta de regenerar en un año. Problemas de abastecimiento alimentario y sobre todo de acceso a recursos hídricos, porque muy probablemente haya en el futuro guerras por el agua. Una cosa que me he dejado, el cambio climático no es que vaya a haber menos agua, es que va a cambiar el clima. Dentro de los trópicos lo que se prevé es que no haya agua, pero en cambio por encima de los trópicos va a llover muchísimo más, con lo cual, bueno, lo que va a generar refugiados climáticos, gente en busca de agua, etc. Bueno, es un cambio de total. La huella ecológica, no sé si la conocéis, más o menos, es el medidor que se utiliza, es el indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Esto no significa que no nos marca los recursos del planeta que utilizamos, sino los que el planeta es capaz de regenerar. Número 1 significa que usamos los recursos que el planeta es capaz de regenerar. Todo lo que pase de ahí, vivimos a crédito. Estamos cogiendo recursos que no tendremos tiempo de que el planeta regenere. Como veis, estos son datos de... No sé si se ve un poco, sí, más o menos. Sí. Vale. Estos son datos del año pasado. Por ejemplo, Estados Unidos... Los redondeles son planetas, ¿no? Sí, esto es por planeta, ¿no? El país con el planeta y el país en sí mismo. Depende de la población y los recursos que use. Por ejemplo, Estados Unidos usa cada año el equivalente a lo que el planeta es capaz de regenerar 5 veces. Bueno, en general todos los países del norte global nos pasamos 3 pueblos de la huella ecológica y lo hacemos a costa de los recursos de los países del sur. Los países del sur global, la mayoría, su huella es de menos de 0. Ellos no son responsables de que nos falten los recursos, tanto energéticos como materiales, ¿vale? Bueno, esto es en el mundo y esto es cada país. Pues Estados Unidos es el que gastaría más a nivel global, pero por ejemplo Corea del Sur, con lo pequeño que es el país y los recursos que gasta, pues gasta 8,8 veces lo que su propio territorio es capaz de regenerar. Es totalmente insostenible. En muy poco tiempo no habrá materiales ni energía, ¿vale? Por cierto, la huella global ahora mismo es de 1,7. Se va calculando cada año. En julio, normalmente, estos últimos años, hemos agotado ya los recursos que deberíamos haber agotado como máximo en un año, ¿vale? Y vamos tirando para atrás. Esto es el proceso de transformación de energía. Es muy importante porque básicamente toda nuestra forma de vida, toda nuestra economía se basa en energía. Todo lo que hacemos se basa en energía. Producimos nuestros alimentos en la otra punta del mundo. Todo lo que producimos se hace en industrias y se hace a través básicamente de combustibles fósiles que son finitos, como veremos luego. Los combustibles fósiles se terminan. Eso nos será útil luego para entender el por qué el sistema actual no es sostenible. Nosotros tenemos una fuente de energía que puede ser sea solar, sea sobre todo los combustibles fósiles, pero la tenemos en bolsas, ¿no? En bolsas de petróleo o de lo que sea. Para convertirlo en energía útil, esa es la termodinámica y la ley de la entropía, ¿vale? Es física, no podemos hacer nada con eso. La energía no
no se crea, sino que se transforma, ¿vale? No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Nosotros, para generar, por ejemplo, de petróleo a energía útil, a electricidad, a combustible, necesitamos usar energía, tanto para extraerla como para transformarla, y además, una vez la usamos, como por ejemplo con el carbón o todas, perdemos energía con el calor. Con lo cual, no es coger la energía y usarla, sino que hay pérdidas por el camino. Debemos usar energía y la perdemos. Es importante para entender lo que explicaremos ahora. Temas energéticos. Bueno, el capitalismo necesita de crecer constantemente, si no, entra en quiebra. Lo hemos oído mil veces, Rajoy, no crecemos, no crecemos, ¿no? Ha ganado varias elecciones con el crecimiento. Bueno, para crecer se necesita producir más, con más materiales y más energía. El principal problema es que los picos de extracción de combustibles fósiles, como son el petróleo o el gas, que son los más utilizados, ya hemos llegado a ellos o estamos a punto de llegar. Nunca más extraeremos los que hemos extraído hasta ahora. Y es la fuente de energía básica que utilizamos, es la que utilizamos para todo. Eso significa que nunca más tendremos acceso a tanta energía como ahora, con lo cual el sistema que tenemos es totalmente insostenible. No podemos mantenerlo, no podemos transportar la comida de la otra punta del mundo, no podemos fabricar todo lo que fabricamos. Hay un tema muy importante que es valor de uso o valor de cambio. No estamos fabricando cosas para ser usadas, para ser comidas, cosas útiles, sillas. Fabricamos para vender, para consumo, cosas inútiles, y lo hacemos usando cantidades ingentes de energía, ¿vale? Hay quien dice que la energía nuclear puede ser una solución. Aparte de los problemas ambientales que genera, la energía nuclear no sale de la nada, funciona con uranio, y el uranio también es un material finito. Las renovables, que luego hablaremos de ellas también, bueno, es una solución menos contaminante, pero hace falta materiales, también lo explicaremos. Veremos que no es tampoco una solución la renovable. Y esto es muy importante, ¿qué es un recurso energético? Como hemos dicho, hace falta mucha energía para mantener el sistema y cada vez más. Hemos llegado a los picos del petróleo, pero de extracción. Nunca extraeremos lo que hemos extraído hasta ahora. Pero eso no significa que vayamos a extraerlo todo. Para el sistema capitalista, un recurso energético es aquel que es rentable extraer. No es suficiente que esté ahí. Si no es rentable extraerlo, no es considerado recurso. ¿Qué significa? Por ejemplo, si usamos, bueno, sabemos, lo voy a contar luego, pero bueno, las energías renovables no nos dan la cantidad de energía que nos dan los combustibles fósiles, nos dan mucha menos. Son limpias, pero no nos dan la cantidad que utilizamos ahora. Está calculado que necesitaríamos, perdón, estoy un poco con la boca seca. Si me sigo, si cualquier pregunta o si hay algo que no interrumpirme, por favor. Pues. Las energías renovables no nos pueden dar la energía que consumimos actualmente. Con lo cual, cuando ni tan siquiera cubriendo el planeta de placas solares, tendríamos acceso a la misma energía. ¿Qué significa? Que al tener menos energía y mucha demanda de energía, según el sistema en el que estamos ahora, el precio subiría muchísimo de la energía. Con lo cual, para sacar el petróleo de donde está, sería carísimo. No lo vamos a terminar de extraer probablemente. Nos vamos a quedar sin energía, a no ser que reduzcamos el metabolismo de todo el sistema. Dejar de gastar, de derrochar energía, de quemarla, de tirarla para producir cosas inútiles. La disminución de la disponibilidad de energía, tasa de retorno energético y eficiencia es de lo que os hablaba. Las renovables nunca nos retornarán, a menos de momento, la energía que nos dan los combustibles fósiles.
Y esto es muy importante, transición energética, es lo que, por eso hablamos de capitalismo verde. Otra de las cosas es que, bueno, nos están vendiendo la transición a las energías renovables. Lo primero es cómo lo vamos a hacer y para qué. ¿Para qué vamos a usar la energía? Si la seguimos derrochando o si la utilizamos para fines, para crear cosas con valor de uso y no valor de cambio. Y luego si va a ser autoconsumo o comercializada. Al haber menos acceso a la energía, si seguimos con el mismo modelo que la controlan las empresas, pues el precio de la energía va a ser brutal, inmenso. Habrá mucha demanda, pero habrá poca energía, con lo cual tendrá acceso quien tenga dinero, podrá producir sus 4 cosas. No hay otro modo, no hay energía, pero si con este modelo la vamos a necesitar. Y luego hay otro problema del que hablaremos más tarde, que es que la subasta energética, cómo adquirimos la energía, cómo compramos la energía actualmente, viene en la factura de la electricidad, lo que pasa es que lo complejizan mucho. La subasta energética es por tramos marginales. ¿Qué significa? Intentaré explicarlo así. En la subasta energética entran primero, esto lo veis en la factura, hay un quesito de qué tipo de energía habéis consumido, ¿vale? Primero entran las renovables, que son baratas y limpias, tienen un precio. Luego entran los biocombustibles, luego la nuclear y luego ya vienen las de combustibles fósiles. En la subasta energética se compra energía hasta donde la usamos, ¿no? La que vamos a usar. Y siempre se paga al precio de la última energía que hemos usado. Siempre es combustible fósil, con lo cual pagamos la energía renovable a precio de combustible fósil, siempre. Con lo cual, por mucha energía renovable que hagamos, si seguimos con el mismo sistema de comercialización energética y no de autoconsumo, no vamos a tener acceso a la energía. La tendrán, pues, será Mad Max, vamos a tener, lo tendrán los 4 ricos en su casa. Lo suyo sería, pues, que cada cual pudiera, quitáramos los impuestos al sol y cada cual pudiera tener sus propias fuentes de energía en casa. Materiales, más de lo mismo. El modo de producción capitalista lo que hace es agotar los materiales de la tierra a ritmos insostenibles. La tierra no es capaz de rehacerlos. Esto es la línea de producción capitalista, ¿vale? Hay un señor que se llama Georges Bourrogen, que es un economista del siglo pasado, que habló de la bioeconomía. Y les dijo a los capitalistas que muy bien, pero que olvidaban estas 2 partes. ¿Vale? En el capitalismo lo que se hace es producción, transporte, consumo y, como mucho, reciclaje. Y pagamos los costes de esto. Pero este señor les dijo, bueno, ¿y quién paga los recursos que si utilizamos el modo capitalista, quién paga los recursos que produce la tierra? No paga nadie, los extraemos y ya está. ¿Y los residuos qué hacemos con ellos? Los tiramos. Nadie se hace responsable, nadie los paga. La empresa, ¿no? El capitalismo, la empresa que los hace, no se hace responsable, los tiramos. No hay bueno, hasta ahora tampoco se está haciendo esto. No tenemos en cuenta en las líneas de producción capitalista los recursos que nos da la tierra, que nos ha producido durante mucho tiempo, y los residuos prácticamente. Los tiramos o los quemamos. Y luego tenemos otro problema que sobre todo es importante para las energías renovables. La mayoría de nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, las placas solares, todas, bueno, pero sobre todo por lo que va a funcionar las energías renovables, funciona con materiales raros. Son materiales como estos, se lee, neodimio, terbio, yo ni los había oído. Tampoco. Neodimio, terbio, indio, disprosio, praseodimio, tantalio, niobio, diomio. Son escasísimos y no tenemos suficientes como para hacer las placas solares, por ejemplo, necesarias.
o el coltán para hacer los teléfonos móviles que usamos todos y que necesitamos ahora, que no podemos estar sin ellos. Todos llevan coltán. ¿Y eso es todo lo que se fabrica en las placas solares? Estos son, bueno, no todas las placas, pero la mayoría de tecnología que usamos hoy en día. El coltán no todos van con coltán, pero la gran mayoría sí. Hay empresas, Bedford y otras, TQ creo también, que no usa coltán. De todos modos, usan otros materiales, sí, usan otros materiales que el coltán, aparte de, bueno, son prácticamente todos, aparte de escaso, Venezuela tiene mucho, en parte también porque parte del petróleo es un metal de sangre que se le llama, como la mayoría de estos, pero es un metal de sangre por cómo se extraen las minas de África sobre todo. Las guerras que sí, y bueno, se rompen los derechos humanos en las minas de África, se les extrae como recurso a esos países. Nosotros no tenemos coltán. De hecho, España no tiene prácticamente nada de lo necesario, sí alimentariamente, pero aquí tenemos sol y viento para España o Cataluña. Pero en cuanto a materiales ni energías, de las que usamos ahora mismo no tenemos, las traemos. China tiene mucho de esto, bueno, es para pensar, pero bueno, puede generar muchos conflictos. Y la alimentación, un tema muy importante, nos tenemos que alimentar. Pero ¿qué pasa? Que el modelo alimentario actual es responsable de aproximadamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Producimos en monocultivos de cultivos extensos con pesticidas. Aquí hay que añadir toda la huella ecológica del transporte. La comida que producimos en Almería se va para Europa, aquí comemos la de Marruecos y Latinoamérica y vamos transportándolo como si no nosotros, por temas puramente económicos, nada más, cuando podríamos tener el huerto al lado y comer fácilmente, ¿no? Mucha parte es culpa de la producción cárnica. De ese 30%, un porcentaje muy alto es de gases de efecto invernadero. Sí, pues es por la producción de alimentos para alimentar al ganado y luego también la huella ecológica del transporte. Pero también de verduras, los llamados que ahora están tan de moda, incluso Capravo vende productos ecológicos en todos lados, quinoa, soja, bueno, no son autóctonos de aquí. Hablando con un alcalde indígena de Colombia me comentaba, dice, para que el ecologismo es muy occidental, ¿no? Pero los indígenas, por ejemplo, de Latinoamérica lo viven de otro modo, viven de la tierra y es otro tipo de ecologismo. Aquí nos pensamos que somos ecologistas y en cambio la huella ecológica de la que hemos hablado antes se puede entrar en una página fácilmente, medirla de cualquiera de nosotros y estar disparadísima, ¿vale? Pues un alcalde indígena me comentaba que para que nosotros comiéramos supuestamente ecológico, quinoa, soja, etc., ellos tenían monocultivo de esos productos. Literalmente le rompíamos sus ecosistemas con pesticidas de combustibles fósiles, con abonos de combustibles fósiles y con el transporte. ¿Vale? Aparte que rompemos la diversidad de esos ecosistemas. Transgénicos. Con transgénicos, sí, que es otro tema de que quería hablar. Los transgénicos son muy problemáticos. La soja, la mayoría es transgénica. La soja, la mayoría es transgénica, sí. Y el maíz ya ni se puede. Sí. Tiene varios problemas. Primero, el problema económico, las patentes de las semillas pertenecen a Monsanto y Bayer, y si polinizan tu campo, si tú intentas tener un cultivo ecológico, tienes que pagarles multas porque te han polinizado y están usando sus semillas. Tienen otra característica que suelen tener otra característica, que es que no se reproducen. A ver, un ejemplo muy que se ve, habéis visto las sandías sin semilla.
Bueno, si no hay semilla no hay, no hay continuidad. Si hiciéramos la fracción orgánica, si quisiéramos coger las semillas, no podríamos tener otras. ¿Qué tienes que hacer? Comprarle otra vez semillas de las que producíamos entonces, reproducir el mismo sistema. Iba a decir Y luego hay otra cosa que las hacen resistentes a, bueno, a inclemencias o a condiciones extremas. Lo que hace que resistan a las semillas o a las plantas autóctonas del lugar. Desaparecen las autóctonas y con lo cual se rompen los ecosistemas. ¿Vale? Pero había una planta que en los cultivos transgénicos que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero que esa sí que resistía los pesticidas del Monsanto. O sea, las semillas transgénicas resisten el pesticida que echan para las otras hierbas, pero había una que, ¿cómo se llamaba? Sí, así puede Ay, mierda. Y que era un problema para los campos de transgénicos, porque no la podían... Resistía y no la podían matar. Pues imagínate, si no la podían matar, pues lo vamos a sacar a mano, no sé. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Es igual, ¿qué más da? Sí, yo la conozco y tampoco me acuerdo el nombre. Bueno, otro problema. Hay solución a esto, se están haciendo por la falta de biodiversidad bancos de semillas. Monsanto ha hecho uno en el Ártico, que se les está jodiendo porque se les está deshielando y lo tienen bajo tierra en un sitio frío para que se les conserven, pero ahora mismo se les está bajando el hielo y tienen problemas. Y hay otra, esta es la parte capitalista, la parte alternativa, dijéramos, ecologista. Lo que hay es un banco de semillas mundial, que es localizado. Lo que hace la gente es que se ha organizado para mantener las semillas autóctonas. A poder ser en la planta plantada, mantener las plantas autóctonas en cada lugar del mundo. ¿Vale? Con todo lo que hemos hablado, es posible, hay quien dice, el antropólogo creo que es Graeber, que dice que igual, porque con todo lo que estamos diciendo, igual en un futuro el dinero no tiene valor, porque ¿para qué lo vas a cambiar? Puede ser una moneda del futuro, las semillas. ¿Con qué vas a cambiar? Si no, una semilla es comida para el futuro. Y bueno, la única solución real con la población que hay ahora mismo y las necesidades alimentarias, pues sería quitar la agricultura, cultivo ecológico, pero ecológico de verdad, sin transporte, sin huella ecológica de transporte y de proximidad. Eso no es posible con ciudades superpobladas. Barcelona Barcelona, por ejemplo, es la que tenemos aquí, no produce su propia comida. Hay que hacerlo de algún modo para que, aparte de la energía, cada sitio sea sustentable. La comida tiene que ser de proximidad, si no la huella ecológica es inmensa en el sitio de transporte. El resto, las hojas que vienen de otras partes del mundo y todo eso, no es ecológico en realidad. Pruebas que ya lo venden Capravo, Líder, se superproduce. Bueno, el greenwashing son las estrategias. Como os he dicho, mucha gente compra el discurso del cambio climático, pero en cuanto al análisis cualitativo, mucha gente no sabe a qué se debe, qué hacer, no sabe muchos de estos temas. ¿Qué hacen las empresas desde ya los años 60, 70, cuando hubo un boom del movimiento ecologista? Es hacer el lavado a verde. Es un ecoblanqueamiento de imagen, un pseudoecologismo para intentar hacer ver que son empresas verdes. Aquí, bueno, lo ha hecho McDonald's, lo hace BP, Iberdrola. Somos energías limpias, producimos. Bueno, estamos montando molinos eólicos, energías renovables, sí, pero con el mismo sistema que hemos comentado antes, entrando en subasta energética y siendo muy poca parte de la que se usa. Instituciones. Los OTS los conocéis.
Esto es lo que propone ODS, ODS. ODS. Estos son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estas son las propuestas de la ONU para combatir estas problemáticas. Dos problemas. Bueno, así puesto, el tema era tenerlo ahí para que lo pudieran leer, pero pinta muy bien, ¿no? Erradicación de la pobreza, lucha contra el hambre, buena salud, educación de calidad, igualdad de género, bueno, todo. Mantener la fauna y flora acuáticas, lucha contra el cambio climático, todo pinta muy bien. Buenas intenciones. Buenas intenciones, sí. Pero primero de todo, se lo han marcado para 2050. Ellos se basan en estudios del IPCC, que es el grupo internacional de expertos que ha hecho unos estudios, se basan en esos estudios, y ese grupo de expertos marca 2030 como tope. No estamos discriminando y esos expertos marcan 2030 como el tope, para no pasar como mínimo de los 2 grados. Y aquí, vistos así, aparte de los tempos que no cuadran, parecen muy bonitos, pero aquí ya tenemos un problema, que el número 8 habla de crecimiento económico. Seguimos con lo mismo. Estamos diciendo que no puede haber crecimiento, no podemos usar más recursos, no podemos usar más energía, pero en cambio siguen planteándolo. Si miramos dentro de los odds, de lo que proponen, pues hay muchas contradicciones con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Para lograr este objetivo de acabar con la pobreza, hace falta crecimiento económico inclusivo. O sea, debemos crecer para luego dar calidad, lo mismo que siempre, las limosnas del tercer mundo, ¿no? Pero siguen hablando de crecimiento económico. Las inversiones en agricultura son cruciales para aumentar la productividad agrícola. Lo mismo, más cultivos extensivos, más cultura, se entiende que más transgénicos. Pero ¿cómo pretenden hacer eso sin petróleo, por ejemplo? O sea, ¿cómo van a crecer los campos con más maquinaria, más nada, si no habrá petróleo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo pretenden? No sé si son conscientes, porque una cosa es lo que dicen los científicos y la otra lo que propone la ONU, lo que ponen los políticos. Con lo cual, no sé cómo lo van a hacer. O sea, hay una contradicción brutal entre lo que dicen. Hay una contradicción, entiendo que lo pretenden hacerlo con transgénicos y usando la poca energía que tengamos proveyendo de la renovable. No hay mención alguna a la reducción del consumo energético. El objetivo 8 es directamente crecimiento económico, con lo cual no es posible. Es necesario invertir más en productos de alta tecnología, que dominen las producciones manufactureras. O sea, más tecnología para producir más. Y hay otra cosa que explica su propia economía, que es la neoliberal, que es que cuando más se produce industrialmente, cuando más produce una máquina, más tiende el valor del producto a cero. Con lo cual gastamos más recursos, pero ¿para qué? Para nada. Si lo que producimos es, otra vez, para valor de cambio, no tiene ningún sentido, es una contradicción. Si es para valor de uso, sí, si producimos cosas útiles, comida, cosas que necesitemos a diario, necesidades reales, pues quizás sí. Y aumentar la eficiencia y mejorar los servicios celulares móviles. Yo eso no lo entiendo. ¿Para qué? No he entendido para que las personas puedan estar conectadas. Bueno, o sea, dice que más móviles, ¿no? Sí, más móviles. Más móviles. Hay que estar conectados. ¿Eh? Quiere decir para que puedan ser controladas. Claro. Sí. Bueno, estamos contados. Sabéis que nos graban, cerrando esto, que nos graban, ¿no? Yo he escuchado grabaciones que me han hecho a mí mismo, Google. Hay un link, entras y cada tantos días te graban. Yo me he escuchado a mí mismo hablando con mis compañeros. Puedes insultarnos un poco, ¿no? Sí, yo siempre yo cuando me cago en todo, yo doy cuenta, le hablo al señor Zuckerberg y digo, ¿me has escuchado? ¿Se está grabando? ¿Cómo se llama este sitio? Google. Es un link, intentaré enviarlo, si lo paso y se puede aquí, es un link, no me lo sé, pero que es un link complicado. Pero si entras, escuchas
Tu propia voz. Tu propia voz, que te han grabado durante tantos minutos, 1 minuto o 30 segundos aprox, y te oyes hablando. A veces se oye ruido, a veces no, pero te está... Dicen que lo hacen para reconocimiento de voz y mejorar la calidad de la experiencia. Pero que eso simplemente con las búsquedas que tú hagas ya te tienen súper clichados. Sí, no te hace falta también. Claro. Pero bueno, el micro, por ejemplo, aunque tengas el móvil parado, estamos fuera del tema, pero porque lo que pone aquí que es absurdo. Aunque lo tengas parado, se puede conectar el micro. Cuando quieras. Y hay palabras clave que también igual no lo sé, eso ya es bomba, terrorismo, Hay un micrófono que se puede saber que es el micrófono, sin otros micrófonos. Sí. Volvamos al capitalismo. Según ellos, hay que quitar aranceles para ayudar al tercer mundo. Para que se facilite pues, esa caridad, caridad al final. Bueno, son tratados de libre comercio al final. Lo que pretenden y lo que provocan no es que nosotros les digamos cosas que no deberíamos, lo que deberíamos es no quitarlas, sino que provocan el efecto inverso, que vayamos allá a quitarles las materias primas, el coltán, todo lo que tenga. Todos recursos, las energías, el petróleo, los materiales, etc. Y esta es a lo que iremos después, que hay que sensibilizar a los consumidores mediante educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje y normas de uso, entre otros. Concienciar a los consumidores. Luego daremos unos datos, pero estamos la individualización del capitalismo, ¿no? Eso de que tú tienes que tirar para adelante, ¿no? Si somos interdependientes, pero da igual, no tienes que hacerlo todo, pues la culpa también es individual de los consumidores. Se me ocurren muchas, pero por ejemplo ahora mismo que yo necesito beber. ¿A quién se le ocurre algo que yo pueda beber ahora mismo que no pertenezca a una multinacional? Y estás haciendo la charla con El agua del grifo es de Akbar también. Nos van a educar a consumir ¿qué? Todos son productos al consumo. Es muy difícil. Y aparte hay otra cosa que, bueno, quizás introduzco, ¿no? Pero luego la tenía para después, que son las paradojas que se dan. Si queremos actuar distinto al sistema imperante, generan paradojas. Por ejemplo, pongamos que queremos vivir de modo alternativo, nos vamos al campo a hacer permacultura y a vivir de modo sostenible y con una placa solar. Bueno, si nos vamos todos al campo, en este sistema el precio del suelo del campo sube. Con lo cual estamos generando crecimiento económico en especulación inmobiliaria. No hay modo, salimos del sistema o generaremos paradojas siempre. Por suerte va a terminar Ocupando. Sí, ocupando también, sí. Pero bueno, mira Fragua, sí. Son maneras, lo que pasa es que bueno, si nos podemos ocupar muchos, dudo que lo vayan a permitir. Bueno, es un debate que se puede tener, sí. No, está bien. Se puede tener, pero vaya, no lo va a permitir el sistema. A ver qué sucede. Ojalá fuera una solución. De momento los que lo intentan los joden vivos. Más campañas institucionales de culpabilización del individuo. Esto es lástima que no haya el proyector, porque se leerían. Son las campañas de reciclaje de la Generalitat, por ejemplo. Hay varias y todas culpabilizan, te dicen que por qué coño no reciclas, que no te das cuenta de que el planeta se pone, utilizan a niños incluso, y porque no reciclas y nuestro futuro y qué cara iba a pasar con el planeta si no reciclas, ¿no? Hablamos solo de reciclaje, el tema de los materiales y las energías, todo eso no importa, hay que reciclar.
Bueno, la realidad, y luego lo explicaremos, es que el problema es estructural. El 71% de las emisiones son producto de la industrialización de los procesos industriales. Es un proceso estructural, es por el sistema que se contamina y que se agotan los recursos, no porque nosotros no lo reciclemos. De hecho, el reciclaje lo lleva Ecoembes, el plástico, por ejemplo, es un gran problema que nos putan del plástico. Lleva Ecoembes, es una empresa que depende de las envasadoras, Coca-Cola, Nestlé, todas ellas, ¿vale? Es quien se encarga del reciclaje del plástico. ¿Es española o es europea o es mundial? Ecoembes en este caso, creo que tiene varios nombres y en este caso es española. Vale, pero la marca Ecoembes es española. Cada sitio es sí. Hay Ecovidrio también, etc. Bueno, son las empresas envasadoras las que tienen intereses ahí, por las que forman Ecoembes. Los municipios pagan a Ecoembes para que trate los residuos, el plástico en este caso. ¿Y Ecoembes qué hace? Pues recicla solo un 33%. El resto va o quemado o va en vertederos, sobre todo al tercer mundo o al mar. Los enviamos ahí en vertederos que se echan pilones en Ghana y en muchos sitios hay muchos docus que lo enseñan. Y para más INRI, el 33% del que reciclan, otra vez volvemos a... ¿Para qué? ¿Para reutilizarlo o no? No, lo vuelven a vender. Entonces, más negocio, más crecimiento económico. Es todo beneficio, el reciclaje al final. Es un acto de conciencia que hay que hacer, por supuesto, pero no soluciona nada. La solución de cambio del sistema es no extraer petróleo, bajar el metabolismo del sistema y no agotar los recursos del planeta y contaminar. El reciclaje al final no termina de ser un negocio. Otro es la famosa, también salió por la tele, que es el si no va, no torna, ¿no? La fracción orgánica. Si nosotros hacemos la fracción orgánica, se la enviamos, la recogen, hacen biogás y nos la devuelven en forma de energía. Hemos hablado de la subasta energética. Bueno, esto entra como biogás y lo pagamos a precio de petróleo. O sea, si reciclamos para que nos lo vuelvan a vender y encima más caro del precio que le tocaría por tipo de energía. Bueno, es cambiar para no moverse, es más de lo mismo. Y otra propuesta que esta se encuentra en... Tenía un papelito por aquí, que no quería dejarme... No, está ahí. No tenéis el amparo. Es la economía circular. La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de desechos vírgenes, cerrando, esto es importante, cerrando los bucles de flujos económicos y ecológicos de los recursos. Esto se propone desde todos lados, desde empresas, desde la ONU, desde la Generalitat, desde Diputaciones de Barcelona, lo podéis ver en muchos sitios, en empresas. Tiene muchas contradicciones. Esto se ve. ¿Habéis visto el documental Mañana? ¿El Name? ¿Sí? ¿Suena? ¿No? Vale, ahí también se propone. Ahora lo vuelven a pasar porque se hizo muy famoso. The Man, Mañana. Esto si es con valor de uso, funciona a pequeña escala, puede ser. ¿Qué significa? Pues que generemos beneficios, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu huerto y cultivas, comes, lo que comes es tu energía para labrar el huerto otra vez. Si tienes animales, pues los desechos o el mismo compost que hagas con las plantas lo usas para abono, ¿no? Si pones pues albahaca es el pesticida y es circular, es como un pequeño ecosistema. Lo que pasa es que aquí lo aplican a la economía. Varios problemas. Primero que lo tergiversan. A pequeña escala sería eso, usar los mismos productos para hacer un pequeño ecosistema. Pero aquí entra la economía. ¿Qué pretenden? Reciclar para volvernos a vender, con lo cual
sigue siendo crecimiento. Pretenden rechazar, redefinir, reducir, reutilizar, recoger, reciclar y vuelve a entrar en la rueda. No te lo dan, te lo vuelven a vender. Estamos creciendo, ¿no? Es la tergiversación de lo que sería un ciclo, ¿vale? No es una rueda real, realmente te lo vuelven a vender, es como crecido. Pero el crecimiento en sí tampoco es un problema, ¿no? O sea, que viene más por la parte de la redistribución, a lo mejor lo que es necesario, o sea, matar el crecimiento no creo que sea la solución a nada. Lo que sí parece evidente es que hay que hacer una mejor redistribución de ese crecimiento. Es que si hubiera redistribución real, no necesitaríamos crecer. Es que lo que dice Ceausescu Roegen, que es el economista que hablaba de estos temas, es que si hay distribución real, no necesitamos crecimiento. El crecimiento se produce porque no hay distribución, porque hay unos que siempre se lo llevan. Y lo que sobra, le sobra mucho, que cada vez le sobra menos, eso puede servir para los de abajo, pero no hay distribución. La distribución y el crecimiento son contradictorios en sí mismos. Y el sistema utiliza el crecimiento, o sea, el modelo económico utiliza el crecimiento porque no distribuye realmente. No he leído las teorías de este señor, con lo cual Ya. Bueno, lo hemos hablado un poco antes, pero lo que pasa es que al final la economía actual, la que usamos, necesita de crecimiento. Y eso es a base de recursos naturales y materiales. A más crecimiento, más uso, con lo cual más uso de materiales y recursos. Claro, el valor monetario es lo que hemos hablado antes. Si disminuye la energía, el precio de la cantidad de energía, el precio de la energía va a aumentar. Bueno, sí, igual que generamos crédito, ¿no? Dinero a crédito que se crea de la nada, antes iba ligado a productos, ¿no? La moneda se creó porque tú generabas un excedente, tenías tantas peras y no te las podías comer, ¿no? Pues lo cambiabas por monedas, luego lo cambiabas por otro producto real, por plátanos, por lo que fuera. Ahora mismo el dinero es físico. La última vez que estuvo relacionado con algo físico fue Bretton Woods, que era el patrón oro, que era, bueno, algo que le podía dar un valor. Ahora el valor es el tipo de cambio entre monedas. ¿A qué le das valor? ¿Cómo le das el valor? Hay mucho dinero que lo comparas con algo físico. ¿Qué compras? El valor es de tipo de cambio. El crecimiento tampoco tiene sentido. Luego hablaremos de crecimiento. Al final, de este modo, esto lo que es, si fuera cierto, es crecimiento cero. Se llama estado estacionario. Por lo cual es crisis, se derrumba el sistema, porque no crece. El capitalismo necesita crecer perpetuamente. Y crecer significa el uso, más producción, más venta, más consumo, siempre. Más tirar. ¿Ah? Y más tirar. Claro. Para producir más. Sí, claro. Hay que producir y vender, si no, no crece. Y perecedero. Pero en un sistema que no fuera capitalista y no renunciáramos a todas estas cosas que tenemos, a lo mejor un sistema de economía circular sí que sería. Si aquí elimináramos el tema de que cuando lo reutilizamos o reciclamos no lo vendiéramos, sino que lo reutilizáramos realmente, vale. Y luego hay otro problema, que es que, como hemos comentado antes, la huella ecológica ya es de 1,7. Esto ahora mismo no sirve. Primero hay que colocarse por debajo de 1 y como mínimo 1 es el límite. Y luego, quizás, si lo hiciéramos bien, se podría aplicar la... de crecimiento bestia, ¿no? Claro, hay que decrecer mucho, pero lo vamos a hacer, o sea, vamos a decrecer voluntaria o involuntariamente, porque se acaba de energía el modelo, o sea, es imposible. Pero por ejemplo, perdóname, un apunte lo que decías antes de las nuevas tecnologías, yo las veo clave para el decrecimiento, pero clave. O sea,
pero bueno, tan clave como que dejar de generar transporte diario de miles de personas para que vayan al trabajo y gasten gasolina, amortización del coche, peajes, etc. Eso para mí es de crecimiento absoluto. O sea, bueno, no sé, en términos como súper objetivos, hay menos gente que va a poner gasolina al coche, con lo cual... Es que el crecimiento no es crecimiento negativo, ¿eh? No es lo mismo, No. Es bajar el metabolismo del sistema. Sí, es que esto no es perder, o sea, no es que esta gente tenga ventas negativas, es que donde vendía 10, venderá 5, pero no venderá menos 5. O sea, no venderá en negativo, venderá menos, y para mí eso es de crecer, en sentido como súper absoluto. Pero no es así en el sistema capitalista. No, Hay que incrementar el crecimiento cada año. Sí, pero que justo Pero si no colapsa, entra en crisis. yo lo veía como súper positivo para crecer, para bajar el ritmo de... Las tecnologías, pero ¿en qué sentido? Bueno, En el que puedes trabajar desde casa y no te tienes que trasladar al claro, trabajo. o sea, comunicación es fundamental. Ejemplo simple. Sí, lo que pasa es que tenemos que entender qué son trabajos y que cuáles son necesarios y cuáles no. Eso de lo que hablamos de la nube, por ejemplo, la nube no es una nube real. Son edificios que gastan cantidades ingentes de energía. Es un sitio físico, no hay nube, no vuela por ahí, son sitios físicos. La tecnología Depende de cuál. depende de cuál, pero ya nos lo hemos hablado, por ejemplo, esto lo hemos hablado hace un rato, pero por ejemplo las renovables no darán suficiente energía, no dan ni de lejos la energía que dan los combustibles fósiles, con lo cual el metabolismo baja, no puedes crecer, es imposible. Es física y biología, no se trata de economía. La economía es una ciencia social y es interpretativa, la puedes manejar de muchos modos. La física y la biología, tal como lo entendemos nosotros, no. Tenemos límites físicos en el planeta, no podemos crecer indefinidamente. Eso lo hemos dicho al principio, pasó ya con otras civilizaciones, con los mayas, con Mesopotamia, en Isla de Pascua, muchas civilizaciones han colapsado, porque no tenían acceso a más recursos, no los tenemos. Ojo de como explicaba al principio. Podemos tener una tecnología muy interesante, muy guay, que funcione, pero si no tenemos agua, ¿qué hacemos? No, y hay una cosa que es que desde que la tecnología es tecnología, nada más ha servido para eliminar puestos de trabajo y enriquecer a los ricos. O sea, que la tecnología... También hemos dicho lo que tiene de la tecnología, si es para producir, al final el valor tiene que cero. ¿Para qué producimos? ¿Para consumo o para el uso? Bueno, pues eso marca mucho. El deber me llama, lo siento. Venga, Que te dejo pasar. Por ahí, adiós. venga, lo pedimos. Entonces plantearse, Sí. plantearse desde luego exigir a los gobiernos y al sistema que cambie la manera de funcionar, por supuesto. Pero a nivel personal, comunal, ser un poquito más consciente de cómo utilizamos las cosas, qué consumo hacemos, eso es muy importante. Porque yo no creo que nadie, yo veo que nadie está dispuesto a renunciar ni al uso del coche, ni al uso de ciertas cosas, ni nada de eso. Entonces, si no tomamos conciencia, el consumo que estamos haciendo ahora mismo no va a poder suplirse con las renovables, eso ya está claro. No, hay que bajar el Entonces, metabolismo. yo creo que primero tendríamos que tomar conciencia de cómo estamos utilizando nosotros personalmente, individualmente, todos los recursos que tenemos. Es decir, que a lo mejor tendríamos que ser menos vagos y ponernos las pilas y eso transmitirlo a los gobiernos. Sí. Pero si no nace de nosotros, no podremos, tendremos que asumir lo que los gobiernos decidan. Sí. Aunque se creen paradojas, Sí. indiscutibles. Se creen paradojas, o se crean contradicciones porque estamos aquí dentro, o sea, no, Sí, no pero estamos fuera quiero decir nosotros. que si no hacemos Pues el al final pensamiento siempre del decimos uso que de la los fuerza la recursos, tenemos nosotros. Sí, cierto. Claro. Que tenemos que saberlo. Claro. Porque la gente se va al campo y está todo el día con el coche para arriba y para abajo. Sí. ¿Lo dejamos acabar? Sí, solo quería decir, bueno, no hay 2 diapos más, pero ya... Otra cosa respecto a eso, por lo cual no es posible que sea circular, no a pequeña escala, sino a grande.
Que lo hemos dicho antes, es la entropía. ¿Que no? Lo hemos dicho antes, es la entropía, por eso lo he querido introducir antes. Sería circular si nosotros fuéramos plantas y cogiéramos el sol y hiciéramos la fotosíntesis y de ahí todo hecho. Pero hemos explicado que para la energía se transforma y necesitamos energía para conseguir energía y perdemos en el camino. Es imposible que sea circular físicamente. No siempre perderemos energía, con lo cual iremos Pero si se crea, si se destruye, esa energía estará en algún sitio. Sí, se va en forma de calor, de otros modos. Sí, pero seguirá existiendo. El ejemplo es más fácil en los materiales, que no es la ley de entropía que resuelva, es recuperarlos. Aquí se habla de que sea circular. Georges Kurochen ponía un ejemplo muy gráfico. Tú tienes la rueda del coche y la usas. ¿Cómo carajo recuperas todo el caucho que has dejado en las carreteras? ¿Cómo recuperas todos los materiales cómo desmonto esto y lo vuelvo aquí hay 1000 materiales mezclados de forma química y física? ¿Cómo recupero todo esto? Hace falta energía para hacer todo esto, trabajo, energía que, como hemos dicho, no tendremos. Con lo cual, esta circularidad dentro del capitalismo es imposible físicamente. Pero podemos hacer el trabajo de no cambiar de móvil cada 2 años. Sí, todo eso. Es todo eso. A tu respuesta, por supuesto, yo creo que todos los actos, reciclaje, aún y lo que hemos dicho, todos los actos que podemos hacer, yo personalmente bebo esto, yo bebo Coca-Cola, que lo voy a hacer y de vez en cuando como carne. No vamos a ponernos a criticar porque cada uno tenemos lo nuestro. A lo que me refería, yo siempre soy autocrítico. Yo no voy a ser coherente dentro de un sistema que no lo es con mi pensamiento. No puedo. Sí, pero eso, o sea, que no puede serlo. No es imposible. Al 100%. No. Tienes que ir al máximo. Tender al máximo, claro. Es lo que he explicado A ciertos niveles hay que intentar, claro. es lo que he explicado del efecto rebote. Si nos vamos todos al campo, dentro de este sistema, subirá el precio del suelo. Si yo te compro ecológico, ¿quién me dice que tú no vas a comprar acciones de una petrolera? No lo sé. El sistema es el que es. Y los paradigmas se eliminan por sustitución. No lo partes y luego ¿qué hacemos? Sino que creas algo mejor, ¿no? Sustituyes un paradigma por otro que funciona. En ese sentido, sí, creo que tienes razón, hay que reciclar, hay que hacer todo, hay que ocupar. No, digo, a un nivel íntimo tener autoconciencia de hasta dónde Claro, porque estamos no siempre puedes metidos. culpar al otro nosotros cuando tú al cómo final colaborar. estás contribuyendo a la sostenibilidad de ese No es sistema. cuestión de culpa. No es cuestión de culpas, pero sí que es cuestión de responsabilidad. Porque también hay mucha gente que De dice, conciencia, no, sí. porque como el sistema es así, pues yo ya me lavo las manos y no... Yo pienso que lo que hay que tener es conciencia. O sea, ser Conciencia consciente. y actuar. Claro. Conciencia. Pero actuar desde la conciencia. No, si yo compro el discurso del que hemos hablado antes, yo estoy muy creyendo que soy difícil, consciente, ¿no? pero no lo soy. Y tengo que ser consciente también que entraré en contradicciones. Entraré en paradojas. Pero ¿cómo te cargas ese sistema si no es, o sea, teniendo una parte activa en la que... Tiene que haberla. Claro. Pero ¿Cómo te lo cargas? Este caso es un poco distinto. Porque Yo lo que normalmente... pienso es que el sistema se cargará a sí mismo. Bueno, claro, pero no puedes estar tampoco... Pero el riesgo claro. de eso es o la extinción de la claro, especie, claro. la extinción Pero por lo menos que por mi parte, que por nuestra parte... se cargará a sí no mismo y quede, se llevará claro. todo por delante. Lo que hay que intentar es no llegar ahí. Sí, estamos ahí, sí, hablando de eso, hay que actuar desde la conciencia e intentar cambiarlo, como siempre, los paradigmas cambian por sustitución. No sé, el típico positivismo, yo lo explico de que todo avanza, incluso la ciencia positivistamente, bueno, la Tierra un día era plana y luego era redonda, no es así, entró otro paradigma y ese era que funcionaba. Si nosotros actuando conseguimos que se genere un paradigma mejor y que la gente lo entienda por conciencia, va a ser así. El tema es que lo entendamos todo. Este caso es peculiar y distinto, porque no se termina no es un modo de pensar, no es que se termine una civilización. Es que si no lo arreglamos en 10 años, directamente nos vamos al carajo. Va a cambiar sí o sí. Este sistema, como muchos
otros que ha habido en la historia de la humanidad, va a colapsar. Y hay pruebas físicas y biológicas. Va a colapsar. Podemos hacer nosotros, lo podemos cambiar antes. Claro que aquí tienes muchas más opciones. Claro, o lo cambiamos antes y intentamos vivir de otro modo mejor y con un mejor reparto, o lo que no es otro mundo mejor es posible, sino otro fin del mundo es posible. ¿Cómo podemos darnos un tema que nosotros somos los puntos microfísicos que reproducimos el sistema, ¿no? Tú despertas por la manera, cualquier persona de aquí, ¿no? Desperta por la manera, lo único que está haciendo el es reproducir los valores, las reglas, la moral del sistema en sí, ¿no? Entonces, cualquier persona de aquí reproduce el sistema de una manera inconsciente, ¿no? Pagas la hipoteca, pagas el alquiler, pagas los impuestos en el mercado, ves el mundo de un punto de vista determinado por los medios de comunicación, la masa. Al final, nosotros todos reproducimos lo que es el sistema en sí. Sí. Como decía Michel Foucault, ¿no? Pues Michel Foucault decía que al final no es que el sistema nos reproduce a nosotros, ¿no? Es que nosotros que estamos reproduciendo al sistema día a día, ¿no? Sí, sí. Salir de allí significa romper hacer una ruptura epistemológica con el saber del sistema que hay. Eso no lo ha podido nadie hasta ahora, ¿no? Todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Como tú, por ejemplo, ves que podemos salir de allá y podemos hacer ¿Hay alternativas? Estoy totalmente de acuerdo. Reproducimos el sistema. Y lo que hay que hacer es tomar conciencia todos y actuar desde la conciencia. Por eso hablábamos del capitalismo verde y de la mercantilización de esto. Hemos comprado su discurso y lo reproducimos. El tema es no comprárselo. Siendo conscientes que no comprándoselo, igualmente entraremos en paradojas y actuaremos de formas que no podemos evitar. Pero si todos entramos en conciencia, el sistema va a cambiar. Si dejamos de intentar reproducirlo... Vale. Si intentamos de intentar reproducirlo y todos entendemos dónde está el problema, quizás tengamos tiempo. El problema es que la conciencia es la superestructura, sí. Es la infraestructura, ¿no? La superestructura puede llegar muy poca gente de aquí, de la calle, de todo, ¿no? La conciencia es tener acceso al saber. Es así que es la conciencia en la realidad, ¿no? Es casi imposible que la razón colectiva llegue a tener una conciencia, ¿sabes? Saber de este modo es como al sitio del concepto en sí, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer todos nuestra conciencia real a una conciencia imaginable, ¿no? Que deseamos, lo que queremos, ¿no? No sé si he entendido bien, pero creo que hablas de crear un imaginario colectivo, ¿no? Sí. Sí, yo... Con consumo, ¿no? Sí, claro. Sí, es que creo que es lo que hay que hacer. El problema es que no lo hay. El problema, por eso hablábamos de la mercantilización de la ecología, del uso, la tergiversación. Todos hemos comprado la problemática, pero no la entendemos. Compramos sus soluciones. Y sus soluciones son continuistas. Es cambiar para seguir igual. Todas las soluciones que propone el sistema verdes son más de lo mismo. Solo que pintadas de verde. Más de lo mismo. Y eso tenemos que entenderlo. Nos lo venden cada día en la televisión y en todos lados. Y no es la solución.
Sí. Porque también creo que hay nuevas generaciones que ya no se lo creen tanto y que ya empiezan a creer con otra conciencia. Yo creo que hay nuevas generaciones que han nacido con el problema, con lo cual tienen un varón encima que les preocupa mucho más. Y bueno, según los media los sigo, lo que piden es más información de este tipo, porque a lo que tienen acceso, incluso a universidades, y yo sigo estudiando en la universidad y veo la información que recibo y a veces me asusto la manipulación que hay incluso ahí, con lo cual, bueno, se trata de crear un imaginario distinto, de intentar cambiarlo a tiempo. La problemática que tenemos aquí es que no hay tiempo. No hablamos de cambiar de un sistema a otro en otras épocas pasadas. Hablamos de que se terminan los recursos, que hablamos de cambio climático, hablamos de que habrá carencia de energías y hablamos de que el sistema va a colapsar sí o sí por física y biología. Respecto a tecnología, sí, nos salen por ejemplo con el coche eléctrico, ya lo hemos visto, por materiales, por eso Carlos Turiel lo explica muy bien, por ejemplo, que es investigador del CIE, es físico teórico, tiene un blog que se llama Crash Oil, que lo podéis leer ahí, y el coche eléctrico no hay suficiente energía para moverlos, no hay materiales para crearlos. Se necesitan crear baterías. O sea, ¿Dónde se cargan todos estos coches y cuántos kilómetros tiran? No es una solución. Reproduce lo mismo. Hay que buscar maneras alternativas. Aquí había puesto varias, no voy a comentarlas, esto ya daría para otra charla. Capitalismo verde, ecofascismo, tecnooptimismo. El tecnooptimismo se basa básicamente en lo que ha hecho siempre el positivismo científico, que es vamos a encontrar la energía, si el hidrógeno que vamos a encontrar va a salir, la realidad es que no existe de momento. La economía circular, que la he puesto en medio porque está ahí, depende de cómo se use, y luego ahí, pues, de crecimiento, ecologismo social, ecofeminismo, esos serían otros temas, son teorías, pistas, ideologías, gente que se mueve en estos ámbitos que son, de hecho, se parecen bastante entre ellas y son posibles vías de solución si tomamos conciencia para salir de ese problema. Yo las he querido resumir en una frase que es mía, que es de Gandhi, la dijo hace mucho tiempo, y es que tenemos que aprender a vivir más simplemente para que los otros simplemente puedan vivir. Básicamente eso, hay que bajar el metabolismo, simplificar la forma de vida. Es que colapso sí o sí. Sí, pero luego te encuentras un trabajo de mierda, Lo malo es te pagan eso. un sueldo de mierda, que estás Lo terrible un cuarto de ida y colapso, otro un cuarto de vuelta. ¿Y cómo colapsamos? Tienes que estar agradecido. Sí. O sea, Si esa es la realidad, con lo cual... Si es que este es el problema. Una pregunta. Ha salido más o menos el tema, pero ¿dónde colocarías dentro de este esquema que planteaba antes? Que hay las teorías de Rifkin. Alan Rifkin. Sí. Este hombre que ya previó la fin del trabajo, digamos, como que acababa el turismo industrial y desaparecía los centros importantes de trabajo y el trabajo pasaba a ser precario, etcétera, etcétera. Luego ya planteó la extracción del petróleo y la alternativa base de buscar en el hidrógeno y en la fisión del agua, ¿no? Sí, separar la molécula. Efectivamente, que esto es una vía científica de investigación que se ha cerrado prácticamente porque no interesa. Y luego el tercer posicionamiento que hizo, también abogando por el fin del crecimiento permanente, pero era basándose un poco en la nueva tecnología del 3D, ¿no? De que la producción, diríamos, de cosas necesarias, zapatos, no sé qué, no sé cuántos, se podía deslocalizar de las grandes producciones y hacerlo en el pueblo, tener artesanía 3D para hacer zapatos o para hacer lo Sí, pero habla de impresoras. es una distopía, claro, esto, pero tiene crédito este hombre, ¿no? Sí, tiene mucho. Para mí tiene mucho crédito. Parece. ¿Y qué haces con toda la cantidad de gente que está produciendo zapatos, trabajando? ¿No puede hablar?
Yo no estoy de acuerdo en lo de la... Es una lucha entre la Taylor y las... Taylor, el antropólogo. Porque hacen todos la cadena de Taylor, la película de 1984 en la realidad. Sí, sí, sí. Las dos no estamos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Taylor y Orwell. Es la otra, ¿no? Que están intentando atacarlo, sino... Un momento, hay mucha gente que quiere hablar, me parece, ¿no? Que Yo quiere quiero tomar hablar, palabras, yo. quiere hablar, él quiere hablar, alguien más quiere tomar palabras, quiere hablar, ¿no? Es que si no Yo quiero hablar, yo. levantamos la mano, Me toca a mí, me toca a mí no ya. habla sin pedir turno. Claro. Hay mucha gente que no quiere interrumpir a las demás. Claro. Entonces no... Si quieres cojo palabras, Hay un tema tabú y en este tipo de reuniones nunca se habla. Y es el siguiente. En 1915 nació mi padre. Y en ese año en el mundo había 1.800 millones de habitantes. Cuando murió mi padre, 90 años después, había 5.500 millones más. Habíamos pasado de 1.800 millones a 7.400. Claro. En el siglo XX, que ocurre eso, y además un crecimiento económico, pues lógicamente el planeta se va abajo. Con la población, ¿qué hay que hacer? ¿Hay algún límite? ¿Tiene un límite la cifra de habitantes? Que además con el acercamiento un poco de la desigualdad, pues los ricos son más ricos, pero los de abajo son menos pobres y consumen más, y entonces eso el planeta lo afecta al planeta. Es un tema que no se toca nunca en ningún sitio. Sí se toca mucho. No, yo nunca lo oigo. Bueno, de hecho es un tema, esto es de Malthus y salen muchas pelis actuales, pelis de muy taquilleras, como Los Vengadores, por ejemplo, que quiere acabar con la mitad de la humanidad, como Inferno, una de estas del Código Da Vinci, es que si somos demasiados o no. ¿Sabes cuál es la solución? Históricamente las poblaciones se han autorregulado. El problema es que tenemos muchas desigualdades. Si repartiéramos la riqueza hay muchos estudios que dicen que hay para todos. De hecho, quien no muere, hay muchas muertes en el mundo, hay muchos migrantes climáticos y muchos migrantes por recursos. No creo que sea un problema de población, es un problema de distribución de recursos, básicamente. De hecho, el hecho es que poblaciones como India, que había superpoblación, y China, están bajando la natalidad. Y China sí que ha habido leyes, pero nadie les ha dicho nada, porque se adaptan un poco a los medios. Si no pueden tener acceso a recursos, pues se adaptan. Aquí, ¿qué hemos hecho? De otro modo, vivimos, por supuesto, mucho mejor, pero los nativos aquí no tenemos, la natalidad no es muy alta, porque no tenemos Abasharmol, y eso ha sido autorregulado. ¿Por qué? Por temas económicos y de recursos. No creo que haya que poner un límite. Esto se ha autorregulado siempre. No sé. Colapsará con todo lo demás. Es una opinión. Para empezar un poco con eso, hay la frase esa que yo di, ¿no? Tenemos que aprender a vivir más simplemente para que los demás simplemente puedan vivir. Por eso que yo también, es mi opinión, un control de la natalidad no creo que sea nada impositorio, que se tenga que imponer. Y la otra era una pregunta igual un poco retórica, la cifra de cuántas humanas y humanos hay en el mundo, ¿de dónde sale? Porque si la cifra de cuántos humanos hay en el mundo, ¿alguien sabe de dónde sale? Porque si nos mienten son pájaras mías, con unas manifestaciones, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos la cifra? Ya, pero... Claro, sí. Primero, mi respuesta, de los censos, primero que
no creo que tenga mucho sentido mentirnos en cuánta gente hay en el mundo. Sí, no es importante. Eso, pero es mi opinión. Sí. Espera. Sí, Es que hay ahora más me he gente. despistado. Hay más gente. De los censos y creo que no tiene mucho sentido mentirnos. Creo que estamos en torno a 10 millones. 7.700. 7.700. Pero bueno, creo que no tiene más. O sea, no tendría motivo a engañarnos. Eso sería causa, pero lo importante son los efectos, ¿no? Al final, si los efectos los producimos 7.000, de hecho la mayoría de los efectos los produce una mayoría. Hay una minoría, perdón. Claro, con y lo el cual, resto está esperando para producirlos. El resto está esperando para producirlos también. Un poco. Que quiere crecer para seguir produciendo, para seguir sí, claro, sí. Todo el mundo quiere ser el primer mundo. Espera, hay palabras. Está Mito, ahora te toca a ti, Mito. Yo quería decir que, bueno, lo de la superpoblación, por una parte sí que es verdad que el problema principal es la distribución, que no está... Pero luego hay un tema principal. Tú dale libertad a las mujeres, a todas las mujeres del mundo, y verás cuántos hijos van a tener, porque aquí todas nuestras madres igual tenían 6, 7, 8, 10. Uno ya no es un tema económico, es un tema que las mujeres han podido decidir los hijos y ya tienen cuántos hijos tienen ahora las madres. O uno ni dale a las mujeres africanas libertad de los hijos y verás cultura y libertad y verás cómo baja la natalidad. Claro, se pueden vivir y no tendrán 8 porque no se van a morir 7. Claro, exactamente. Había uno que había... Bueno, la iglesia puede el aborto, pero también el preservativo. Pues está ella después. Ahora te toca a ti. Sí. Yo con esto no creo que el problema sea superpoblación. Pero por lo que has dicho antes, que has dicho que el capitalismo va a colapsar, yo también lo creo, y eso lo cree mucha gente, es algo que está ahí como en el pensamiento colectivo de la sociedad, en plan, va a colapsar, la burbuja va a colapsar, y puede ser un hecho, pero yo creo que en verdad no estamos preparados para que eso suceda, en el sentido de que cuando eso pase, cuando la gente pierda todos los privilegios que tiene, como sabrán cómo apañarse las habichuelas. Esa es la cosa. O sea, que cuando una persona pierda, por ejemplo, el trabajo que ha estado haciendo su profesión de toda la vida, ¿cómo sabrá averiguarse la economía que no sea haciendo eso? Entonces, la movida es que igual todo relacionado con la educación y cómo debemos ir preparándonos a los cambios que son inevitables, porque todo cambia. Claro. Por eso hay muchos colectivos aquí donde hay muchas alternativas. Hay mucha gente que trabaja con varias alternativas. Quizás no sustituyan al sistema imperante, pero sí sirvan para en cierto momento poder aplicarse. Y la otra opción, si no tomamos esa conciencia, pues es el ecofascismo. Vamos a acabar... Los nazis eran ecologistas, Pero igual la gente que consideramos gente pobre o gente de países más igual esta gente es la que mejor sabe adaptarse a la situación. Seguro. Yo me pongo de ejemplo. Tenemos que aprender de... Claro, porque ellos ya han aprendido a la escasez. O sea, a gestionar la escasez, la movida es que va a pasar con la gente que no está acostumbrada, que está acostumbrada a vivir en la abundancia. Los que viven en las ciudades, los que no tengan los recursos para... Dejar hablar al ponente. No. El muerto de las paredes, los tejados. De hecho, la huella ecológica en el sur global es de menos de 1. Con lo cual, ellos viven ecológicamente. Y deberíamos aprender, como he dicho, de Latinoamérica. Ellos tienen una conciencia de la naturaleza que nosotros hemos apartado. Nosotros siempre en Occidente hablamos de salvar la naturaleza. No, tú eres naturaleza, eres interdependiente, somos naturaleza. Eso en Latinoamérica lo tienen muy interiorizado los indígenas. Yo
Y en África, la resiliencia. Curiosamente, son estas personas también las que más natalidad tienen. O sea, por eso creo que no es un problema de natalidad, o sea, sino en cómo educas a las personas que van a vivir en el medio, ¿verdad? O sea, da igual que haya 20 o que haya 10 o que haya 5, no sé. Porque históricamente la gente ha tenido muchos hijos, porque en las sociedades en las que vivíamos antes, las preindustriales, también había muchos hijos que se morían por el camino. O sea, igual tú tenías 8 hijos y se te morían 4 o 5. Entonces, por eso las africanas en la India tienen más hijos, porque saben que no todos van a sobrevivir. Porque no tienen así, y porque no tienen mucha opción de decidir cuántos. También. Pero ecológicamente hablando, yo puedo educar a 8 hijos míos a que vivan ecológicamente y en plan en un equilibrio, ¿no? O puedo educar a un solo hijo a que destruya todo lo que hay. O sea, que no, no creo que sea cuestión de hay más o menos gente, sino de qué hacemos a esa gente que hay. Y bueno, al final yo creo que es un poco inevitable que la gente que... Sí que al final es cuando explosione o no sé cuántas... Es que esto tampoco ha pasado ya, o sea, hace unos cuantos de años, la crisis y tal, cuánta gente ha perdido el nivel de vida que tenía, o sea, y el problema está en que no se habían vivido de otra manera. Estamos en un colapso si este es el colapso del que hemos estado hablando, o sea, es decir, creo que cuando hablamos del colapso nos referimos a algo diametralmente opuesto a lo que se ha vivido en los últimos 50 años. Eso para mí es cero colapso. O sea, estamos hablando de que no existan recursos, de que, o sea, básicamente para mí tiene mucho que ver con los recursos naturales. Para mí lo que se ha estado viviendo no es colapso, la sociedad actual no está en colapso, está en... Creo que un poco tarde es lo que explicábamos, por eso es la... Pero solo la punta de que para mí esto... Pero estamos en proceso de decadencia, estamos en los picos de petróleo, los hemos alcanzado. Estamos al principio del proceso y el proceso ha empezado, y los científicos que estudian esto saben que ha empezado porque hay pequeñas crisis, no son derrumbamientos, no es un hundimiento total del sistema, pero está empezando porque sabemos que empieza, cómo empieza, mirando otras civilizaciones sabemos cómo empieza por el sistema financiero normalmente, por el sistema económico, por el sistema político y social, y luego empieza y acaba por el cultural, se acaba la cultura. Cuando miramos, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, es exactamente ese mismo esquema. Lo único que el Imperio Romano era solo a nivel europeo, ¿no? Y esta civilización es la civilización occidental, es global. Y entonces está llegando a no solo los límites de donde está, sino que los límites de todo el planeta. Está jodiendo todos los límites del planeta. Esa es la diferencia, pero ¿tú te crees que la gente cuando empezó el... Lo que quiero decir es que cuando hay un... Luego estás súper de acuerdo con lo que dices, no, para nada digo que no sea así. Digo que cuando esa conciencia está en un 0,0000001 de la población, bueno, no se ha llegado a entender que está en colapso. Claro. Es decir, que haya 3.000 megas de subasta de renovables para los próximos 6 meses que hay que poner en funcionamiento el 1 de enero de 2020, ¿vale? Creo que es algo que es una muestra evidente de que no se está entendiendo que existe un colapso. Te doy la razón en parte. Yo te doy la razón en parte. Yo creo que de la gente normal, vamos a decir, de la gente de abajo, de la gente de las clases populares, la gente cada vez tiene más conciencia. Lo que pasa que también los científicos dicen que una de las características para que colapse un sistema es que haya en ese momento, como pasó en Roma, como pasó en los mayas, unas malas decisiones de las élites. Es decir, que las élites no quieren ver, o sea, es lo que nos está pasando ahora. ¿Cuál es el discurso imperante? Las élites que nos gobiernan quieren seguir con el modelo, no quieren cambiarlo.